Ok, tenemos contacto en este momento con el señor Amílcar Boscán directamente desde Atlanta, en Estados Unidos. Como sabemos, nos estará visitando próximamente aquí en Curazao con motivo de una única presentación en el local, se llama The Secret. Y allá lo estará presentando, por supuesto, Yeye con su salsa y tenemos una gran expectativa aquí en Curazao esperando a Amílcar. Amílcar, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Ángel por esta invitación a este espacio de apoyo, no solamente al evento que nos convoca para este 5 de noviembre, próximo sábado de esta semana, que discurre, sino que además me sirve en lo personal para hablar un poco de mi oficio y de mi historia en el mismo. ¿Habías estado ya en Curazao anteriormente? No, va a ser la primera vez que esté, bueno, perdóname. Cuando yo fui parte de Huaco, hicimos un tour marítimo partiendo de La Guaira y tocamos Curazao, pero a los fines de bajarnos, hacer algunas compras en el crucero que salió de La Guaira, pero jamás hicimos una presentación. Esta es la primera vez que yo ingresaré a la isla con el carácter de artista contratado para ofrecer un recital, vamos a llamarlo así, un concierto del repertorio exclusivo de mi carrera como solista que arrancó en junio de 1985. Bien, en aquel momento que tuviste la oportunidad de brevemente visitar o conocer la isla, ¿qué impresión te quedó en aquel entonces? Fue algo muy breve porque el barco llegó por escasas horas, prácticamente para que hiciéramos una compra de perfumes. Ajá, era lo que se Tenía, solía hacer. tenía se tenía en Venezuela una gran fama de que en Curazao los perfumes eran muy baratos, muy Muchos venezolanos económicos. venían, los revendían allá. Era un Imagínate que negocio. estaba de moda para entonces el Halston, el Aramis. Ajá. ¿Cuánto tiempo no ha pasado eso? Exactamente, Fahrenheit, que ya lo descontinuaron, por cierto, muy bueno. eso fue exactamente hace 42 años. Wow, buena memoria, buena memoria. Sí, porque fue en 1980. ¿Cómo te preparas para el show de este sábado? ¿Qué nos puedes adelantar? El gran secreto para que las cosas drenen, en mi caso, es no prepararse. Okay. Siempre te va a abordar ese frío, ese hilo estomacal de que te aborda por la primera vez o que te abordó por la primera vez nunca desaparece, aunque esta sea tu presentación número, yo habré podido hacer en los últimos 10 años unos 200 eventos y mm, nunca me propongo un guión de preparación, sino que dejo que la situación fluya en ese aplicando aquella máxima de las experiencias criollas que dicen, como vaya viniendo, voy sintiendo. Okay. Bueno, fíjate que las personas que se expresan así es porque generalmente tienen una gran capacidad de improvisación. Exacto, exacto. Bueno, el Señor ha sido muy generoso en ese sentido conmigo. Esa capacidad de improvisación me llevó a desarrollarme como compositor a partir de mis 22 años. Mis primeras canciones cuando hacía Vida en Guaco, que yo sabía que iban a constituir repertorio de mi primer álbum o disco de solista, las compuse allí y me las guardé bajo la manga como apariencias, yo soy el hombre, que son hits en las colonias latinas que surcan allende de los mares, fuera de Colombia, Panamá, Venezuela, Perú, los territorios México con más ascendencia, donde mi música por la vía del streaming, por la vía de visitas eventuales a unos países más que a otros hace vida. Y sí, eh,
yo pudiera, sin falsa modestia, autocalificarme de que pudiera tener la habilidad de establecer in situ con el público, sin un guión predeterminado, cierta relación afectiva, cierta conexión que me permita la espontaneidad. Cuéntame algo. Mencionaste sobre los temas que compusiste con Guaco, esos temas que tanto marcaron tu carrera, ¿no? Como el cepillado, pastelero, etcétera, etcétera. ¿Esos son temas que todavía sueles interpretar como solista o ya no los interpretas para nada o hay algún impedimento legal para hacerlo? No, quizás no me expresé con precisión. Lo que quise decir fue que durante mi estancia en los Huacos de 5 años, de junio del 79 a enero del 85, fui madurando como compositor y me guardé, escribí y me guardé las primeras canciones de salsa que compuse y que fueron un hit internacional de mi primer álbum como solista. En Los Guacos, el productor general de los discos, que era mi amigo Gustavo Aguado, con mucha razón protegía la fórmula que para entonces era el éxito, que eran las composiciones de Ricardo Hernández en el tiempo de tamborera, que no es Ujú, más como que un tiempo de salsa, un 4x4, correcto. eh, acompañado de tambor y de charrasca, ¿no? Em, y los hits que tuvimos en esa etapa en realidad no trascendieron nunca al público de nacionalidades ajenas a la venezolana, y mal puedo yo, aunque estoy facultado legalmente para hacerlo porque son obras de dominio público, las cuales puedo Ujú. ejecutar sin ningún tipo de limitación, pero mal puedo yo ofrecerle al público extranjero, no venezolano, unas canciones que no se conocen. Em, Supiera que, y bueno, a raíz de la diáspora venezolana, yo me imagino que últimamente sí te estás encontrando mucha gente, mucho público que sí reconoce tus canciones e incluso recuerda esa etapa con Guaco. Y estoy casi seguro que va a ser el caso aquí en Curazao. bueno, todo depende de vamos a decirlo así, de la colonia de latinoamericana fundamental para el evento que se desarrolla. Si tú supieras que al respecto, em, las redes se puede pensar que son obviamente parte de un universo globalizado, pero, por ejemplo, yo he ido a Houston y cuando el productor del evento contrata los servicios promocionales virtuales, estos han ido dirigidos a la colonia colombiana que va a ser el soporte o ha sido el soporte del evento que el productor ha contratado. Correcto. Y no creo que en Curazao este sea el caso. Es decir, podrá ir uno que otro venezolano, pero esto es un evento cuyo repertorio musical va dirigido a un éxito que de Colombia ha rebotado en el mundo hacia las colonias colombianas, ¿no? Y en realidad, para serte franco, yo no, en los últimos 10 años, yo no ejecuto ningún tema de mi etapa con Guaco. Lo voy a hacer dentro del marco de una fiesta venezolana en Florida, Estados Unidos, el próximo 18 y 19 de noviembre, en Miami el primer día, en Orlando el segundo día, y allí sucederá lo contrario, porque allí yo voy en una parrilla que se hace llamar Amanecer Gaitero, Feria de la Chinita, donde voy a interpretar 6 sencillos que fueron éxitos en mi etapa con Guaco, a saber, La Movidita, El Billetero, El Pastelero, El Cepillao, Adiós Miami y Un Cigarrito y un Café. Un cigarrito y un café. Eso es una de las, de las que más me gusta escuchar hasta el sol de hoy.
Se volvieron, bueno, prácticamente clásicos, ¿no? Sí, clásico, sí. Cuéntame algo, me escriben por aquí. ¿Por qué el abogado de la salsa y no el salsero del litigio? Bueno, porque yo soy graduado en leyes desde el año 86 y yo nunca litigué, sino que hice consultoría legal. Es decir, ejercí en los altibajos del oficio artístico, que los hay, que los he vivido, que los he sufrido, y muchas veces superado después de un largo tiempo de dificultades. Por ejemplo, en este amanecer del 1 de octubre, yo debo darle gracias a mi profeta intercesor, Yeshua Ben Yosef, conocido vulgarmente o popularmente como Jesucristo, porque hace bastante que no tengo necesidad de ejercer el derecho, gracias a que el oficio musical me ha permitido traer el pan a mi casa de manera consecuente, reiterada, y digamos que cuando yo me gradué de abogado en 1987, ya yo sabía producir un florín, un peso, un dólar con la música, porque yo entré a Guaco en junio del 79 y fueron 5 años que parecieron más, porque los éxitos fueron muchos, pero fueron 5 años donde se acumularon un total de 16 hits. Y, y allí, ya, o sea, yo me di cuenta de mi vocación, de mi oído musical, desde que era un niño de 6 años, donde tengo una foto muy emblemática declamando en el liceo, en el colegio religioso, donde yo cursaba ¿Cómo se el llamaba último. ese colegio? Ese colegio quedaba en el municipio Perijá del estado Zulia. ¿No Yo creo que recuerdas se el llamaba nombre? algo así como La Consolación. Yo sé que era mixto, pero no Un lo colegio recuerdo. católico. Un colegio católico. Y mi primaria y mi secundaria fue una historia de un alumno musical, donde la tabla, el mesón del pupitre era para mí una tambora, la participación en actos culturales, mis propios baños, mis propias duchas, mi propio acto de higiene en un baño amplio que tenía un eco maravilloso, que fungía Ujú, como un reverb. correcto. Fue mi gran momento del día. Yo recuerdo entre los años 74 y 77 con aquellos boleros de Torlaboe implícitos o incluidos en el álbum La Voz, en el álbum It's Up to You, como por ejemplo Emborráchame de Amor, Tus Ojos, It's Up to You, creo que se llamaba Enamorado estoy de un imposible, confunde mi pesar, la van a esperar. De ti Ok. depende, it's up to you. Y, y yo siempre apunté y provoqué, busqué la oportunidad en la provincia más lejana de Caracas, en el occidente de Venezuela, para entrar en la banda a la que yo le veía la oportunidad de desarrollar no la parte folclórica y tradicional que ella hacía, sino la parte novedosa, que era lo más próximo a la salsa, porque las otras dos agrupaciones emblemáticas del Zulia, que eran Super Combo Los Tropicales y Los Blancos, era una especie de guaracha, mientras que los guacos tenían una partecita bastante vanguardista, Ujú. que era idéntica al patrón salsero. Entonces, pues el señor se me presentó la oportunidad y no de una suplencia y la supe aprovechar. Luego de cierto estoicismo, logré quedarme y fue un taller muy bueno porque allí aprendí yo a todo lo que luego comenzaría como método técnico para la grabación de mis discos, preproducción, tiempo de las canciones,
selección de músicos, selección de estudios, de grabación, presupuestos, etc. Yo he sido mi propio AR en mis discos, o sea, selecciono mis canciones, compositor de los mismos. En realidad, el Amílcar Boscán, que nace a partir del 4 de enero de 1985, hablando sin falsa modestia, porque no es un ejercicio de arrogancia, no tiene artísticamente ninguna relación con el Amílcar que dentro del Guaco respetó las normas del colectivo, se ajustó a la terapia y a la política de grupo, eh, correcto. y se presenta en el año 85 con una propuesta lírica, musical, diametralmente diferente, pues. Y bueno, que fue, como sabemos, exitosa también. Pues fueron varios los éxitos que surgieron ya a lo largo de tu carrera como solista después de abandonar o después de dejar el grupo Guaco. Retomando el tema de tu dualidad profesional, ¿no? Abogado y artista, cantautor. Si tuvieras que escoger como entre una de las dos profesiones, ¿cuál Yo, saldría favorecida? Yo intuyo que me vas a decir la carrera musical. sí, porque aunque la interpretación del derecho amerita tanta creatividad como una composición, eh, Ujú. el, lo más hermoso del oficio artístico no es el rédito al narcisismo, al egotismo sobre un escenario, que lo hay, sino el enorme elixir, la enorme satisfacción que te produce la convicción interna de que has puesto el punto sobre la I en la conclusión de una canción. Por ejemplo, yo no soy un tenor, yo soy un, yo no me puedo definir como un cantante, yo me tengo que definir como un cantautor porque quien le mete la lupa al, a las diferencias entre cantantes y cantautores, siempre va a hallar que el cantautor tiene una manera donde se combina, no el virtuosismo vocal, ni el virtuosismo lírico o carácter implícito de la obra, sino una combinación porcentual de ambos aspectos que le otorgan a este una personalidad determinada o única o singular. Te voy a nombrar, por decirte o mencionarte algunos ejemplos y no por compararme con ellos, porque estoy a mucha distancia, a muchos años luz, y no es mi ambición tampoco igualarlo. Ejemplos de cantautores en el género que me ocupa, la salsa. Héctor Lavoe, Willy Colón, ambos juntos, hicieron una cantidad de canciones inimaginables porque como no hay la cultura de reconocimiento popular hacia los compositores, estos pasan o han pasado secularmente desapercibidos en los créditos, aunque se le otorguen. No es Correcto. culturalmente dentro del mundo latino ubicarlos, reconocerlos, excepto, valga la redundancia, ciertas excepciones que se han dado a la tarea, como lo hizo Juan Gabriel, de regrabar los éxitos de los cantantes que le grabaron, como Rocío Dúrcal, y Manzanero, tal encargarle vez. Manzanero. Entonces, en el género, volviendo al punto, en el género de salsa, Willy Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades. Rubén Blades. Pero después que te nombro estos tres, no sé a quién acudir. Mar Anthony no lo es, Celia Cruz no lo fue, Omar Alfano lo es, pero Gilberto Santa Rosa no lo es. O este muchacho
un cubano, Víctor Manuel no lo es. Víctor Manuel. O sea, cantautor no es aquel que hace una canción de sí y la graba eventualmente. Es quien tiene un ritmo permanente, constante de todas sus producciones a Ujú. través del tiempo. No es algo circunstancial. Entonces, yo creo que ese adjetivo, por muy simple que suene, conlleva a que te voy a nombrar otro cantautor, por ejemplo, Alejandro Sanz. Seguramente hay quien cante mejor que él, más afinado que él, pero como él no canta sus canciones, no lo habrá, no lo hay. Ujú. Entonces, yo volvería a elegir el oficio musical porque con esto creo poder concluir la idea sobre tu pregunta, porque es algo tan innato, tan vocacional, que yo ni siquiera conozco. Yo ni siquiera puedo escribir una nota musical, soy absolutamente vocacional o empírico, ya que por el carácter de mi hogar, socioeconómicamente hablando, nunca pude estudiar música o me alfabetizaba en la educación formal, pero no habían recursos para ir a una academia musical, no había recursos para un transporte, no habían recursos para un piano. Pues, y fue lo mejor que me pasó. Una vez me lo dijo Willy Colón, me dijo, al parecer en su experiencia, a él por lo menos le agradan mucho mis canciones. Yo soy compositor de la canción más universal, según los patrones de las estadísticas de Spotify, por ejemplo, em, que ha grabado Willy Colón en toda su vida, ¿Y aunque cuál es el aunque tema? la, bueno, los preferidos míos son otros, pero mi canción tiene más de 150 millones de descargas en Spotify, que para la salsa es mucho. Y esa Seguro que sí. canción que nadie sabe, muy pocos saben que es de mí, aunque Willy se encarga de darme el crédito cada vez que la interpreta y está en su repertorio fijo. Esa canción se llama Talento de Televisión. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Ok. Bravo. Entonces, cuando tú tienes un sujeto, un niño, un niño, un infante, un adulto que es capaz de escribir, de componer y que empíricamente puede transmitirle un pianista, acompáñame acá, seleccionemos el tono, pues obviamente estás al frente, modesto, medio modesto, muy exitoso, pero de alguna forma, más allá de la clasificación socioeconómica que hagas de él, estás tratando como un cantautor. Eso es correcto. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero tenemos espacio como para otra pregunta. ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas en tu vida artística? Este que estoy viviendo en los últimos 10 años, yo llegué tarde a YouTube, llegué tarde a Spotify, llegué tarde, siempre he llegado tarde a la tecnología, por Ok. muchas circunstancias, Pero pero el ahora que has Señor, llegado está funcionando. sí, no, desde hace 10 años el Señor ha sido muy generoso conmigo, tengo 10 años continuos trabajando como nunca antes había trabajado, De de todas tus manera que canciones, ¿cuál ujú, es tu preferida de todas tus canciones? yo diría que tres de 88 o 100 canciones que he escrito para mí mismo, yo diría que Respuesta, Melancolía del Domingo, Palabras de un Adiós y ¿Por qué? Cuatro. Ok. ¿Las vas a interpretar este sábado? Junto a Apariencias, que fue un fin internacional enorme, junto a La Era de la Sinceridad, Patrón de Amor y Guerra, sí, todas esas están incluidas. Excelente. Ahora, esta sí vendría siendo la última pregunta y es más personal que otra cosa. Yo he intentado en oportunidades de mi vida componer aunque sea una canción y nunca lo he logrado. Y yo quería tener la oportunidad de tener a un maestro de tu talla
y preguntarle si es que acaso hay algún truco, algún tip que puedas darme a mí y a cualquier persona que desee en algún momento componer una canción. ¿Hay algo que nos puedas recomendar? No, No. pero yo sí recuerdo que yo comencé a los 13 años descubriéndome como hoy sé que fui un enamorado platónico. Era un sujeto que yo conocí la tristeza circunstancial a los 9 años. Las canciones de Leonardo Fabio un domingo en la tarde me estremecían. Yo no tenía motivo por el que sentir tristeza, nostalgia. Yo creo que es una condición con la que se nace. Es Ok, una percepción de determinada realidad que te impulsa a vaciar en un papel un intento de poesía, una carta. Yo hice muchas cartas redundando sobre el papel, una manera de querer decirle a una chica que la quería y me la guardaba y luego la quemaba y la deseché. Y eso fue creciendo, creciendo y lo fui puliendo. ok. Y en realidad el compositor lo que deben hacer es con una gran capacidad de observación sobre la cotidianidad que suele pasar desapercibida para extraer de ellas los fenómenos que por comunes no se ven o se olvidan. Muy bien. Bueno, Ese sería entonces, ese sería mi consejo. Afina bien la observación sobre lo cotidiano. Ya ok. Ya luego el lápiz, ahí se verá si tienes la Ahí se fortuna de verá, porque si está el factor talento, está, y si no está, no está, pues hay que dedicarse a otra cosa. y tratar siempre de narrar una situación que suele ser repetida, porque es muy difícil escribir sobre un motivo inédito, único, virgen, pero hay una manera especial de plantearlo por primera vez, diferente. Bueno. Bueno, maestro Amílcar Boscán, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos sentimos muy honrados y solo queda pues invitarlos a todos los que nos están viendo para que no se pierdan el show. Si no tiene su entrada, vaya y búsquela porque el próximo sábado a las 9 de la noche en The Secret va a ser la cita para poder presenciar esta presentación de el señor Amílcar Boscán, el abogado de la salsa. Maestro, muchísimas Bueno, gracias. gracias a ustedes, yo aterrizo este próximo viernes temprano. De manera que los espero en The Secret este sábado 5 de noviembre del año del Señor 2022.